conocen la historia de Pompeya. Es una historia bastante interesante a lo largo de la historia. Se habla acerca de este evento trágico recordado, de las consecuencias de ignorar la advertencia de la naturaleza. En el año 79 después de Cristo, los habitantes de esta ciudad romana vieron señales de actividad volcánica proveniente del Vesubio, pero decidieron ignorarlas, creyendo que tal vez no iba a pasar nada grave en ese momento. Cuando el volcán entró en erupción, sepultó a Pompeya bajo las cenizas y la preservó en el tiempo, un poderoso testimonio de la necesidad de prestar atención a las advertencias, de poner atención a aquellos detalles cuando ya sea la naturaleza nos advierte de algo, cuando nuestro cuerpo nos advierte de algo, pero en este caso, que con respecto cuando Dios nos advierte de algo. Y esto es un contraste mucho mayor que el pueblo de Israel había recibido advertencias por siglos, pero rechazaron la palabra de Dios. Y su tiempo había llegado con la última advertencia por parte del mismo Mesías en medio de ellos. Y en el siguiente lamento vamos a estudiar cómo Jesús cierra las denuncias contra los fariseos en Mateo capítulo 23, preparando el terreno para el discurso escatológico que vamos a ver en el capítulo 24, donde es el juicio y la redención futura que van a enfrentar el pueblo de Israel. Así que si tienen sus Biblias, por favor, háblanos en capítulo 23, del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Señor, tu palabra es más preciosa que el oro fino y más dulce que la miel pura. Al dirigirnos a tus escrituras, Señor, envía a tu Espíritu Santo para infundir tu palabra con verdad y con gracia, para que las buenas nuevas de tu amor brillen ante nuestros ojos y deleiten nuestros sentidos, para responder con asombro, fe y confianza a lo que tienes que decirnos hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Al analizar lo que vamos a estudiar el día de hoy, vemos que en el versículo 37 comienza Jesús con una declaración doble. Menciona Jerusalén, Jerusalén. Esta repetición tiene un significado profundo, cargado con emoción y simbolismo. Cuando lees en las Escrituras vas a encontrarte que muchas veces los autores escriben y repiten palabras. Este recurso literario, como es común en la Biblia, enfatiza la intensidad emocional, la solemnidad del momento y la reacción íntima entre el hablante, que en este caso es Jesús, y el receptor, que viene a ser Jerusalén como ciudad y símbolo de Israel. La duplicación del nombre refleja la profunda compasión de Jesús hacia Jerusalén, al igual que en otros pasajes bíblicos donde se repiten nombres, como por ejemplo en Lucas 22, se dice Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo. Entonces, esta estructura comunica una mezcla de lamento, afecto y reproche. Cuando lees una vez, pon la atención. Cuando lees dos veces, hay algo que tienes que poner atención aquí, muy importante. En el caso de Jerusalén, expresa el dolor de Jesús por su rechazo al mensaje divino y el juicio inminente que iban a encarar. Jerusalén se personifica como esa entidad consciente, responsable de sus acciones, que simboliza a todo Israel y su historia de rechazo de los profetas y de los Mesías. Perdón, en este caso, de el Mesías. La repetición subraya su centralidad no solo como una ciudad física, sino como el epicentro espiritual y religioso del pueblo de Dios. El tono de Jesús, aunque incluye una denuncia, está marcado por una tierna lamentación cuando lo dice. Revela el carácter de Dios que, aunque justo, espera profundamente que este pueblo sea conmovido por el mensaje que le estás dando. Esta obstinación que tenía el pueblo al rechazar a los mensajeros, al rechazar al Mesías, venía acompañada con una advertencia que era combinación de juicio y melancolía. La repetición enfatiza esta dualidad, amor y juicio, compasión y corrección. La duplicación también señala la gravedad de la situación. Jesús no solo advierte a Jerusalén, sino que apela con urgencia para que se arrepientan.
Ese recurso busca captar la atención y subrayar la importancia del mensaje. Hey, a ti te digo, a ti te estoy diciendo. Es el enfatizar y hacerles caer en cuenta, el sacudirlos de lo que está hablando en este punto. El triste caso es que Jesús identifica a Jerusalén con estas características. Ahora, considera cuando se habla acerca de una ciudad, muchas veces se denomina, interesantemente en Quito, se le conoce como la carita de Dios. Interesante el nombre que le pone. Si es que te pregunto acerca de tu ciudad, me imagino que tienes una distinción específica acerca de tu ciudad, como la conocen, como una ciudad bonita, el cielo azul, verde, lo que sea. Ahora imagínate cómo Jesús identifica a Jerusalén con dos puntos específicos. La primera es la ciudad que mata a los profetas. Qué feo nombre para caracterizar a una ciudad. Jesús lamenta no solo el rechazo a su ministerio, sino también el rechazo continuo a los profetas enviados por Dios. Jesús señala que la ciudad no solo rechazaron a los enviados de Dios, sino que lo hacían con violencia. Este rechazo no es pasivo, sino deliberado, lo que resulta en una culpabilidad de Jerusalén. No solo así como que no me interesa, sino que fuertemente los atacaban, no les interesaba en lo absoluto. Israel históricamente ha resistido y rechazado a los profetas enviados por Dios. Ha rechazado a Jeremías, que fue perseguido y encarcelado por proclamar la palabra de Dios, a Zacarías, el hijo de Joaida, asesinado en el templo, Elías y otros profetas perseguidos durante el reinado de Acab y Jezabel. Y esta es una característica que Jesús está dándole específicamente a ellos como ciudad. La otra es la que le dices, aquella que apedrea a los que son enviados a ella. El apedramiento era el castigo prescrito de la ley para delitos graves como blasfemia o idolatría. Si leemos el Levítico 24:16, dice además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente, ¿qué dice aquí? Lo apedreará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Entonces considera que el apedreamiento era una declaración que Dios había determinado para una blasfemia sumamente grande en contra de su nombre. Sin embargo, en la historia de Israel, este castigo fue tergiversado para justificar la persecución de los profetas que habían sido enviados por Dios, mientras que toleraban los falsos líderes. Entonces considera que Dios establece el apedreamiento para señalar el hecho de la gravedad de ir en contra de la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel utiliza esa función para apedrear a aquellos que son enviados por Dios. Qué ironía del caso. Este abuso legal refleja cómo el pecado corrompe incluso las instituciones religiosas. Cómo se toma una actitud que fue delegada por la palabra de Dios, pero se corrompe para hacer algo completamente que es lo opuesto de lo intentado. Este acto de matar y apedrear simboliza la dureza del corazón y la resistencia al arrepentimiento. La acusación prefigura el juicio y la crucifixión de Jesús. El profeta y el Mesías rechazado por su propio pueblo. Él a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así que este versículo no solo evalúa el pasado, sino que anticipa el rechazo y el sacrificio definitivo en la cruz, donde Jesús cargará el pecado de todo el mundo. Jesús está reconociendo su historia, lo que ellos habían hecho, el rechazo violento, y también está reconociendo que a él lo van a rechazar. Y no solo esto, vimos en capítulos anteriores que a los futuros apóstoles, mensajeros, también iban a rechazar. Y él menciona con un corazón bastante misericordioso, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Jesús se posiciona en el centro de la misión divina, el último en la línea de enviados rechazados. Se muestra la constante iniciativa de Dios en buscar al hombre, incluso frente al rechazo. Jesús es presentado como el Salvador compasivo que anhela reunir a su pueblo bajo su cuidado, a pesar de su rebeldía. Eso te dice muchísimo acerca de quién es Él, de cómo Él alcanza a la gente a pesar de ser personas testarudas, de ser personas que son orgullosas. Y aún así, Él está dispuesto a buscarlos, a mostrarles esa gracia, esa misericordia, de cual muchos de nosotros estuvimos en esa posición. Y no fue hasta cuando Él abrió nuestros entendimientos, nuestros ojos para poder comprender de su maravillosa gracia. Y es una relación muy interesante, que dice como gallina que junta sus pollitos debajo de sus alas. Una metáfora única que transmite la ternura y la protección divina en contraste con la dureza y el rechazo.
La lección de esta imagen transmite no solo protección, sino también vulnerabilidad. Como gallina que arriesga su vida para proteger sus crías, Jesús está dispuesto a sufrir para salvar a su pueblo. Es una hermosa ilustración donde muestra esa ternura, donde la gente que pudo haber estado escuchando este mensaje diría, wow, qué tierno el ver eso, que una madre y una gallina proteja a sus pollitos. Ahora, tengo que aclarar esto como punto del hecho del tiempo donde estamos viviendo. Y lo lamentable que es la falta de una interpretación bíblica adecuada, la falta de una hermenéutica y un estudio de las escrituras apropiadas, donde estamos en una sociedad donde la gente puede hacer decir la Biblia lo que quiera. Y lamentablemente hay un pastor en San Diego que tergiversó este mensaje, que es una aberración y una blasfemia, definitivamente, que menciona de esta forma. En este país se produjo un ataque a los derechos de los artistas drag. Drag viene a ser esos hombres que se visten como mujeres, que hasta payasos parecen, que se visten grotescamente pretendiendo ser mujeres. Y dice, y debemos denunciar la hipocresía y la injusticia. Jesús se llamó a sí mismo una gallina que ansiaba reunir a sus polluelos. El género es una construcción, ¿ya ves? Y si Jesús puede ser una gallina, entonces tú puedes vestirte drag. Incluso he oído decir que Jesús era y la humanidad es Dios en drag. Así que déjeme decirte esto de nuevo para que los que están escuchando. El drag es sagrado. Ahora, cada vez que escucho este tipo de cosas o este tipo de situaciones, lo único que me sorprende es la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. ¿Cómo no cayó un rayo en ese momento, en esa persona que está diciendo esa blasfemia en contra de Dios? Este mal llamado pastor argumenta que dado que Jesús se describió como una gallina que quiere reunir a los polluelos, esto justificaría que alguien se pueda vestir como drag. Esta atrocidad de argumento es incorrecto en diferentes niveles, ya que la descripción de Jesús en una figura literaria se llama un símil y no debe de interpretarse literalmente ni como una afirmación sobre géneros. Jesús no se está identificando como un ave femenina ni usando este símil para hablar de la construcción social de género. El contexto no habla absolutamente nada de eso. La Biblia prohíbe explícitamente que un hombre se vista con ropa de mujer o viceversa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 22:5 menciona la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es, ¿qué dice aquí? Es una abominación al Señor. Y esta es una enseñanza que también se repite en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 11, donde se habla de la vergüenza de un hombre en adoptar apariencia femenina. Entonces, este patético argumento de que Jesús aprobaría el drag es una aberración a las Escrituras. Muestra que si una hermenéutica adecuada, sin una hermenéutica adecuada, una persona puede decir la Biblia lo que quiera. La conclusión, lo peor de todo, que el drag es sagrado, no tiene ningún fundamento bíblico, ni razonable. Los argumentos presentados no son consistentes ni están alineados con las enseñanzas bíblicas. Eso es solo para enseñarte que estamos viviendo en una sociedad donde incluso en iglesias que son mal llamadas cristianas, yo no tengo problema en que alguien se establezca una religión, pueda hacer lo que quiera, pero deja la Biblia a un lado. No malinterpretes lo que dice la palabra de Dios. Tristemente, este hombre va a tener que rendir cuentas ante Dios del daño que está haciendo a la gente que está siguiendo. Pero también debemos entender que la gente lo sigue por una razón, porque está de acuerdo con ese tipo de enseñanzas. La metáfora de una gallina representa el amor de Jesús y el deseo que él tenía para proteger a Israel, como una figura familiar que en el Antiguo Testamento se ilustra el cuidado protector de Dios. En Salmo 7:8 menciona, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme sobre la sombra de tus alas. En Salmo 91:4, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Deuteronomio 32:11, como águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Entonces Jesús, al identificarse con esta imagen, comunica su disposición constante de proteger al pueblo, de protegerlos del juicio, del peligro, incluso si es que eso representa darnos su propia vida.
Él menciona que él, que dijo claramente, yo quise, indica que este es un deseo que no fue un acto único, sino un esfuerzo constante. Esta palabra menciona que lo hizo constantemente y si vemos en el Antiguo Testamento, fue algo que Dios lo hizo una y otra y otra y otra vez. A lo largo de su ministerio, Jesús buscó reunir a las personas bajo sus enseñanzas y cuidado. Sin embargo, el rechazo sistemático de los líderes religiosos y del pueblo frustró este propósito. Es lamentable cómo ellos rechazaron al mismo Mesías que quería protegerlos, que quería cuidarlos, que quería salvarlos de su condición pecaminosa. Nosotros como iglesia en la actualidad estamos llamados como comunidad a ofrecer refugio y compartir la verdad del Evangelio, invitando a otros a reunirse bajo las alas del Salvador. Tu trabajo es de llamar a los demás que están perdidos afuera, que necesitan ayuda, a que se encuentren dentro del refugio de Cristo. Como Jesús debemos tener compasión por los perdidos y perseverar en nuestro llamado a evangelizar, reconociendo que vamos a experimentar el rechazo de la gracia divina, que muchos nos están rechazando esa gracia, y cuando nosotros presentemos el Evangelio, reconocer que no te están rechazando a ti, que están rechazando el mensaje del Evangelio. Pero debemos de tener el mismo corazón, a pesar de que te rechacen, ese familiar, ese amigo, a pesar de que se burle de tu fe, a pesar de que te trate mal, tu corazón tiene que ser compasivo. Jesús quiso protegerlos a ellos, pero ellos no quisieron. La frase yo no quise señala la responsabilidad moral de Jerusalén, el rechazo. Aunque Jesús ofreció su gracia y protección, el pueblo se resistió activamente a recibirlo. A pesar de esos esfuerzos divinos, el pueblo mostró una voluntad activa en su negatividad, subrayando que la condenación no proviene de Dios, sino de la obstinación humana. Déjame repetir esto. La condenación no proviene de Dios, sino de la obstinación humana. Cada persona va a terminar en el infierno porque obstinadamente están empeñados a ir de cabeza ahí. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Esta idea conecta con pasajes como Juan 5:40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Cuando dijo Jesús que yo quise traerlos, es un contraste directamente con el pueblo que dice, yo no, ustedes no quisieron. Esto esfuerza la idea de que el rechazo humano no es un fallo en el plan de Dios, sino una consecuencia a la resistencia de su voluntad. Jesús, como enviado de Dios, demuestra su disposición en salvar, pero el pueblo elige rechazar esa oferta. El contraste entre el deseo de Jesús y reunir a los hijos de Jerusalén y su rechazo subraya la responsabilidad humana del rechazo de la gracia. La frase encapsula la tragedia del rechazo de Jerusalén hacia su Mesías. Rechazo no solo a Cristo, sino a toda la historia de la gracia de Dios manifestada a través de la ley y de los profetas. La negación refleja la tensión entre la voluntad divina y la resistencia humana, un tema crucial en la teología de la gracia. Lo cual viene esta pregunta muy importante que sale de todo esto. ¿La voluntad del hombre es más fuerte que la gracia divina? Piensa al respecto. Porque aquí en este caso de Jerusalén rechazaron la voluntad de Dios en salvarlos. Entonces estamos queriendo decir que la voluntad del hombre es mucho más fuerte que la gracia de Dios. Algunos afirman que la gracia divina se puede resistir. Aunque Jesús está dispuesto a salvar, el ser humano puede elegir rechazarlo. Pero debemos reconocer primeramente lo que se trata acerca de la voluntad decretiva de Dios. Los decretos soberanos e inmutables de Dios, según los cuales Él ordena todas las cosas que suceden, son claros. En Efesios 1:11 menciona, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de quién. De aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hmm. Aquí vemos entonces en este caso que aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad es Dios, que es el que decide las cosas. Pero por otro lado está su voluntad prescriptiva, mandatos de Dios que refleja lo que desea moralmente para los humanos como el arrepentimiento y la fe. En 1 Timoteo 2:3 menciona porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora, si es que digo que todos los hombres sean salvos, ¿eso quiere decir que todos los hombres van a ser salvos? No, porque está describiendo qué es lo que quiere. Esto es agradable para Dios,
que todos sean salvos. No está afirmando que todos van a ser salvos. En Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Puedes entender la diferencia. En uno está expresando una voluntad específicamente que prescribe, y la otra es una voluntad decretiva, que decreta. Mateo 23:27, la frase, quise juntar a tus hijos, refleja una voluntad prescriptiva de Jesús. Es decir, que sus deseos genuinos de que los hijos de Jerusalén se arrepientan y que busquen el refugio de Él, no van en contra de su voluntad soberana en lo absoluto. Eso es lo que Él quería. Sin embargo, cuando ellos dijeron no quisiste, no quisieron, representa la resistencia humana debido al pecado, lo que también está bajo su soberanía de la voluntad decretiva, que permite que este rechazo como parte de su plan redentor. Cuando una persona rechaza a Cristo, cuando una persona rechaza el regalo de salvación, ¿tú crees que Dios va a decir, ay, cómo hubiera querido que esa persona hubiera querido? Pero ¿cómo le hago? ¿Te suena un Dios soberano? No. Dios sabe exactamente quién lo va a rechazar. Dios sabe exactamente el carácter de cada individuo. El elemento de Jesús muestra el carácter amoroso y compasivo de Dios hacia los pecadores, incluso hacia aquellos que lo iban a rechazar. Sin embargo, este amor no contradice la elección soberana de Dios. Jesús expresa un deseo genuino de reunir a los hijos de Jerusalén, pero no todos están incluidos en el decreto de la elección divina. Romanos 9:18. Así que, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. El rechazo de Jerusalén refleja la dureza del corazón humano como resultado de un estado caído. En Romanos 3, 10, 12 menciona, como está escrito, no hay justo, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Basado en esto, entonces, ¿quién busca a Dios? Nadie. Nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y el problema es el hecho de que nuestra naturaleza repudia lo santo, repudia lo perfecto. Como le he dicho de otra forma, nosotros no buscamos a Dios de la misma razón que un ladrón o un criminal no busca a un policía, porque va en contra de lo que es su naturaleza, de su vida. Los seres humanos en su naturaleza pecaminosa son incapaces de buscar a Dios por su propia voluntad. Y su rechazo a Jesús es una evidencia de esa incapacidad. Este pasaje ilustra la necesidad de la gracia irresistible de Dios para que alguien pueda responder al llamado de la salvación. Y te lo pongo en términos claros. Muchos de nosotros estuvimos en algún tiempo de nuestras vidas donde disfrutábamos nuestro pecado, nos gozábamos de nuestro pecado. Recuerdo varias veces que la gente venía y me hablaba acerca de Dios y así como que, no, yo ya tengo una palanca igual de todas formas, mi papá es sacerdote, así que yo tenía esa idea errónea y equivocada de pensar que iba a ir al cielo de esa forma. Pero cuando la gente me hablaba de Jesús, yo así como que, no, yo voy a seguir haciendo mi vida. No me interesaba. No tenía esa conexión con Él. No fue hasta cuando Dios me abrió el entendimiento para poder leer la palabra y entender el Evangelio y comprender que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y puedo decir claramente que no fue mi intelecto humano, no fue mi capacidad, no fue mi sabiduría, no fue el hecho de que yo soy más inteligente que alguien más, no. Fue completa y única y exclusivamente de la gracia de Dios de abrirme entendimiento y comprender el Evangelio. Aunque Dios desea que todos los hombres se arrepientan, la soberanía de su elección significa que no todos recibirán la gracia necesaria para hacerlo. Y esta parte es difícil. Cuesta mucho tragarte esta pastilla, de entender que no, Dios no va a permitir que otras personas se salven. Una por el hecho de que esas personas no quieren. Pero considera esto. Romanos 9, 22, 24. Y que si Dios, aunque dispuesto a demorar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Aquí habla una combinación de vasos de ira preparados para destrucción.
Es decir, que existen individuos que fueron creados, que rechazan a Dios y van a ir al infierno porque es el justo castigo que merecen, al igual que nosotros lo mereceríamos. No somos diferentes de ninguno. Todo ser humano merece ir al infierno. La única diferencia es el hecho de que Dios en su misericordia elige a aquellos que va a perdonar. El juicio es justo porque los que rechazan a Cristo lo hacen voluntariamente, actuando conforme a su naturaleza pecaminosa. Así que no puedes decirle, no, es injusto. No, no es injusto, porque tú estás pagando exactamente por las cosas que tú habías hecho. Y se te presenta el Evangelio, ¿y qué es lo que tú dices? No, no me interesa. Ok. Entonces no puedes decir que es injusto. Mateo 23, 37 resalta esta responsabilidad de mostrar que los líderes religiosos y el pueblo de Jerusalén deliberadamente se resistieron al llamado de Jesús, actuando en constancia con su rebelión contra Dios. Jesús como el Mesías vino como un deseo genuino con un deseo genuino de salvar al pueblo. Y este lamento es una expresión de su mención redentora. Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo hubieran contado traerte a todos ustedes? Este deseo no contradice el hecho de que solo los elegidos responderán, ya que el decreto de Dios garantiza el cumplimiento de su plan redentor. Me encanta lo que menciona Calvino en este tema. Sobre este pasaje, Calvino comenta que Jesús habla como aquel que muestra su compasión hacia los pecadores, pero también subraya que el rechazo de Jerusalén es el resultado de su propia culpa. Calvino fue un destacado teólogo y reformador francés durante la Reforma Protestante. También tenemos otro comentario de Charles Hodge. Destaca que el deseo de Cristo de reunir a Jerusalén no implica que todos fueron predestinados a la salvación, sino que muestra el amor general de Dios hacia su creación. Un destacado teólogo y educador presbiteriano en Estados Unidos. Aunque muchos rechazan este llamado, lo hacen por su propia naturaleza caída, lo que a su vez confirma la necesidad de la gracia divina de la salvación. Este pasaje resalta tanto la compasión de Cristo como la responsabilidad del hombre, enmarcados dentro del plan redentor de la soberanía. La salvación es por gracia, por medio de Dios, pero la condenación es el resultado directo del pecado humano. Esta es una combinación de ambas. Las Escrituras dice arrepiéntete. En las Escrituras menciona un llamado a responder, y eso es lo que hago. Yo predico esto, que la gente se arrepienta y la gente responda. Pero al mismo tiempo las Escrituras mencionan que Dios es soberano. ¿Cuál de las dos entonces, pastor, es la una o la otra? ¿Es la voluntad del hombre o es la voluntad de Dios? Son las dos que están en las Escrituras. Yo predico las dos. Dios es soberano. Y Él tiene a sus elegidos, a sus hijos. ¿Quiénes son? Nosotros no tenemos idea. Yo predico el Evangelio afuera y me conecto con alguien y de pronto descubro que una persona ha sido hijo de Dios al predicar el Evangelio y reconoce el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios abrió el entendimiento de esa persona. Al mismo tiempo, cuando yo predico el Evangelio, estoy pidiendo arrepiéntate, reconoce tu pecado, entiende que en Cristo encuentras la salvación. Estoy apelando a la voluntad, estoy apelando a la conciencia. Entonces, ¿cuál? Son ambas. No soy Dios para explicarte exactamente cómo funciona en profundidad cada uno de estos detalles. Y lo único que veo en las Escrituras es que cuando dice arrepiéntete, eso es lo que predico. Y lo que hago es el hecho de que la gente responda. Apelo a que la gente responda a ese mensaje. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad. Y que Dios cambie y abra tu entendimiento también. Las dos mencionan las Escrituras. Y es el Dios de misericordia que nos llama a ser sus hijos por medio de Cristo, a pesar de nuestra rebelión. Dios nos llama hacia Él y sus hijos responden. El deseo de Jesús de reunir a sus hijos, a los hijos de Jerusalén, está enmarcado en un contexto de juicio inminente que viene después. Cuando les dice, por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. El abandono de la casa no es una acción arbitraria, sino una consecuencia del pecado y el rechazo persistente de la gracia divina. Jerusalén representa el epicentro del culto y la identidad judía.
El rechazo a Jesús simboliza una ruptura teológica con la misión divina. Dios había elegido al pueblo de Israel específicamente que por medio de este pueblo iban a ser bendecidas todas las naciones. Ahora, este pueblo ha rechazado al Mesías, se rechaza ahora esa relación que el plan que tiene con Dios. Ok, perfecto, me aparto de ti. Cuando Dios abandona el lugar, ese lugar queda espiritualmente muerto. Aunque existan todavía actividades religiosas y continúen en el templo, Dios no está presente ahí. La referencia a la casa indica que Dios ya no considera su casa ese lugar, lo que implica un cambio de relación. Esto se relaciona con el anuncio del establecimiento de una nueva alianza a través de Cristo. En Hebreos 8:13 menciona cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. El adjetivo de que lo deja desierta, cuando lo menciona aquí, no solo apunta a una ausencia espiritual, sino también a la devastación física que experimentaron el pueblo con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Considera que los judíos necesitaban el templo para poder sacrificar animales y poder tener esa conexión con Dios, para poder cubrir sus pecados. Sin templo, ya no tienen esa actividad religiosa para que ellos puedan tener esa conexión con Dios. Pero al entender lo que Jesucristo hizo, era importante que ese templo deje de existir. ¿Por qué? Porque existe ahora un nuevo convenio, donde ahora ese templo se mudó de ser un lugar físico a un lugar espiritual. Es por eso que el Espíritu Santo que está en ti, que tú, te denomina a ti como un templo, es lo que te hace obediente a Él, lo que te guía a Él, lo que te atrae a Él. Ese es el objetivo de dejarlo desierto, porque ahora un nuevo convenio se da. Considera lo que dice Matthew Henry. Cuando Dios se va, incluso el lugar más sagrado se convierte en un desierto. Eso es un ministro presbítero inglés y comentarista bíblico conocido por su eminente obra de El comentario de toda la Biblia. El Evangelio se enfatiza al mostrar que la separación de Dios no es definitiva. Jesús está abierto a un camino nuevo donde la presencia divina está en los corazones del creyente. La desolación del templo señala la llegada de un tiempo de una nueva comunión con Dios, que no dependerá de un lugar físico. En Juan 4:23 menciona, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. No en simple actos religiosos. No se trata únicamente de que vengas aquí a la iglesia y digas, bueno, yo estoy adorando a Dios porque vine, me levanté, canté, escuché y me fui y me olvidé. Eso no es adoración. Eso es un simple acto religioso. Y si es que ese es tu corazón, no estás haciendo nada diferente a lo que el pueblo de Jerusalén estaba haciendo en ese entonces. Adorarlo en espíritu y verdad implica que Dios es Padre no solo los domingos, sino de lunes a sábado y de continuo al domingo. No puedes vivir como que si fueras un huérfano espiritual el resto de la semana. Este pasaje nos recuerda que el rechazo continuo a la gracia de Dios trae consecuencias graves. Y es por eso que debemos proclamar el Evangelio a un mundo que también enfrenta esa desolación espiritual. La iglesia actual está llamada a ser un templo vivo donde la presencia de Dios se manifieste, recordando que somos el cuerpo de Cristo y agentes de una misión redentora. Cuando una persona entra por esa puerta y apenas es nueva, tiene que experimentar ese amor de Dios que nosotros sentimos. Hacerla sentir, ven acá, eres una oveja que necesitas un rebaño, necesitas estar en un lugar donde te alimentes, donde podamos servirte, donde puedas crecer. Eso es lo que una persona tiene que experimentar al cruzar esa puerta. Jesús finalmente se termina su sentencia en versículo 39, cuando le dice que les digo, de ahora en adelante. Y esta es una profecía doble, porque es un juicio tanto inmediato sobre Jerusalén y la futura conversión de Israel en los últimos tiempos, aquí en esta expresión que va a decir, que dice que no lo verán más. Y esta es una expresión enfática en griego que indica una negación absoluta hasta el cumplimiento de una condición. Este versículo cierra el lamento de Jesús sobre Jerusalén y marca un cambio dramático. Señala tanto el retiro físico de Jesús por su muerte y su resurrección como el espiritual, como el abandono del templo de la gloria de Dios del lugar.
Dice, no me verán más hasta que digan. La frase aquí menciona implica una eventual reconciliación de Israel con su Mesías, lo que se alinea con los pasajes de Romanos 11:26, donde Pablo habla de la salvación de todo Israel, donde dice, así como todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la piedad de Jacob. En este momento los judíos tienen esa ceguera espiritual. Les he comentado casos como si es que una vez tienes la oportunidad de viajar a Israel, te topas con aquellos guías turísticos que son judíos, que conocen el Nuevo Testamento al pie de la letra, te lo pueden citar, pero si preguntas, ¿crees en Jesús como el Mesías? Te va a decir, no. ¿Por qué? Porque tienen esa ceguera espiritual. Pero va a llegar un punto donde los judíos van a reconocer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. El tiempo futuro combinado con la condicionalidad refuerza la tensión escatológica. Recuerda, cuando menciono la palabra escatológica, habla acerca de aquellas cosas que van a ocurrir en el futuro, indicando que el cumplimiento está asegurado, pero sujeto a la acción del pueblo. Cuando dice, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y esta es una referencia al Salmo 118:26, que fue en el pasado, que era una entrada triunfal y con el futuro una segunda venida marcado con la continuidad del plan de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este uso de salmos para dar la bienvenida a Jesús en su entrada a Jerusalén recuerda y refuerza la identidad de Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Esta es una demostración majestuosa de la paciencia divina, recordando que el Mesías será reconocido si es que no en el momento en que se te predicó el Evangelio y respondas con arrepentimiento y fe, va a ser reconocido en su segunda venida cuando te des cuenta inminentemente que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Tristemente, la relación va a ser diferente, porque ya no vas a tener la misma oportunidad que al principio. Aunque la gente rechace a Cristo ahora, llegará el día en que no podrá hacer otra cosa que reconocerlo como el bendito Rey, pero en condiciones diferentes. El juicio de Dios es severo, pero su gracia todavía llama a la gente a arrepentimiento, esperando el día en que el pecador clame bendito el Señor. Como iglesia debemos vivir en anticipación al retorno de Cristo. Ese es nuestro anhelo de cada día, recordando que ese evento marcará el cumplimiento del final de su reino. Cada momento que te levantas, deberías de tener algo que te recuerde cada día, tal vez hoy, tal vez hoy. Y al tener ese recuerdo en tu velador, que tal vez hoy, vivir este día como que si fuera el último día de tu vida, glorificando a Dios al máximo, sin perder el tiempo, y aprovechando cada oportunidad, cada interacción con cada persona, glorificando el nombre de Dios. Esto nos recuerda la urgencia en que debemos de proclamar el Evangelio, invitando a las naciones a reconocer a Jesús como el Señor antes de que sea demasiado tarde para ellos. Porque el Dios de misericordia nos llama a ser sus hijos por medio de Cristo, a pesar de nuestra relación. Pero rechazar su gracia es enfrentar su justa ira en su gloriosa segunda venida. Y eso es una relación que no queremos tener. Gracias a Dios, a su gracia, a su misericordia, podemos tener una relación aquí y ahora. Podemos experimentar la vida eterna desde el momento que reconoces que Cristo es su Señor y su Salvador. Y experimentar la vida eterna y continuar la vida eterna después de este cuerpo físico deje de funcionar. La vida eterna comienza desde el momento de hoy, el momento en que tú entregas tu vida a Cristo. Pero aquella persona que rechace la vida eterna va a tener otro estilo de vida en la eternidad, completamente diferente, una relación completamente diferente con Dios. Vemos que Mateo nos aclara aquí cómo Jesús define a Jerusalén como una ciudad que mata profetas y apedrea a los que son enviados por Dios. Y él ha querido abrazarlos como a hijos de forma afectuosa, pero lamentablemente lo rechazan. Por ende, su presencia partirá de Jerusalén y no retornará hasta que Cristo sea reconocido como Señor Dios. Los judíos cristianos que leyeron este evangelio entendieron que el rechazo de Jerusalén implicó la destrucción del templo. Aquellos que leían Mateo dijeron, bueno, ahora entiendo por qué el templo ya no existe, porque fue esto determinado por Jesús. Tanto los mensajeros de Dios como los que rechazaron al Mesías
experimentaron las consecuencias en ese entonces. La presencia del Mesías ya no sería más en medio de ellos físicamente, hasta que reconozcan que Jesucristo era, es y será Dios Redentor. Dios conoce las atrocidades y condiciones pecaminosas de la gente que rechazan a Dios. Y a pesar de esto, Él anhela restablecer amorosamente una relación con cada uno de ellos. Pero su paciencia tiene límite y terminará de depositar su gracia común en el pecador. A gracia común me refiero al hecho de todas las bendiciones que cada ser humano en este mundo experimenta. Esa es su gracia común. El sol sale tanto para piadosos como para impíos. Existen bendiciones económicas para pecadores, como el sol, cuales somos todos. Y Dios bendice increíblemente a todas las personas en diferentes formas. Pero esa es su gracia común. Hay una gran diferencia con su gracia especial, que es por medio de la misericordia que nos ofrece por medio de Jesucristo. Hasta que Él venga como Dios juez justo a ejercer justicia sobre los pecadores que rechazaron su gracia, nosotros tenemos que entender de la urgencia que implica en predicar el Evangelio. Mientras tengas aliento de vida, disfrutarás cada una de las bendiciones que tiene Dios para todos. Pero entendemos que aquellos familiares amigos que rechazan el mensaje del Evangelio y se aferran a sus religiones, se aferran a sus santos, se aferran a sus vírgenes, se aferran a sus tradiciones, viene a ser exactamente el mismo sentido que los líderes de Israel en ese entonces, en esa época, que se aferraron tanto a su religión que perdieron al Mesías. Y eso debe quebrarte el corazón. Perder la relación más importante que cada ser humano puede tener en su existencia, la relación con el Mesías. El Dios de misericordia nos llama a ser sus hijos por medio de Cristo, a pesar de nuestra rebelión. Pero rechazar su gracia es enfrentar su justa ira en su gloriosa segunda venida. Como comunidad, estamos llamados a ser heraldos del reino, anunciando tanto el juicio como la gracia, viviendo con gozo y reverencia en la certeza de que Cristo, el bendito, el santo, el que viene en el nombre del Señor, regresará a redimir plenamente a su creación. Es por eso que cada experiencia de dolor que tengas, cada sufrimiento, cada vez que un ser querido fallece, cada dolor que experimentes, lo único que tiene que recordarte es ver a que Cristo viene y Él va a restaurar absolutamente todo. Como cristianos nosotros sufrimos diferente. Y digo, sufrimos porque todos sufrimos de alguna forma u otra. La forma que nos hace diferentes es que nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. El Dios Todopoderoso va a regresar a restaurar cada una de las cosas. Y va a hacerlo mucho mejor de lo que fue antes. Amén. Padre Señor, gracias Señor te damos por el hecho de que nos has entregado el regalo más preciado que podemos experimentar en nuestra vida. El ser considerados hijos tuyos. Nos has transferido de ser hijos de ira a ser hijos del Dios Santísimo. Y Señor, te pido, Padre Santo, que por favor, aquellas personas que nosotros tenemos en mente en este momento, aquellos seres queridos que están tan aferrados a su religiosidad, están cegados a una relación contigo, Señor Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra sus corazones, que puedan entender por medio de tu palabra que tú estás anhelando una relación con ellos. Queremos gozar en la eternidad con cada uno de ellos, Señor, hombro a hombro, viendo la gloria de tu santidad y glorificándote por la eternidad. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos fervientemente por cada una de esas personas que pueden llegar a conocerte a profundidad, que sus vidas sean transformadas por honor y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos dicen...